Pues hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de próstata. Mi nombre es Nínive Carrillo González, soy R1 de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. Y los temas a tratar, perdón, y los temas a tratar del día de hoy son embriología de próstata, un repaso muy ligero, anatomía de la próstata y también la hiperplasia prostática benigna. Bueno, en cuanto a la embriología, vamos a recordar los conductos mesonéfricos, o sea, los conductos de Wolff, que estos desempeñan una función muy importante en el desarrollo del sistema reproductor masculino. Bueno, las células intersticiales de los testículos comienzan a producir testosterona durante la octava semana. Esta estimula los conductos mesonéfricos para la formación de los conductos genitales masculinos. Es decir, la próstata se genera casi dependiente de la producción de la próstata, de la testosterona. Hacia la semana 10, el brote prostático, que se forma a partir del epitelio de la uretra, prolifera como múltiples invaginaciones y penetra en el mesénquima circundante. Y ese mesénquima es el futuro tejido prostático fibromuscular. Ok, vamos ya de lleno a la anatomía, que es bastante. Bueno, la próstata es un órgano glandular localizado entre el cuello vesical y el músculo transverso del perine, es decir, se ubica en el transcurso de la uretra prostática. La descripción clásica que tenemos de, doctora Giselle, La voy a dar de la voy a cenar. silenciar. Ok, vamos a ver. Bien, continuamos. La descripción clásica de la próstata indica que su tamaño, su forma y su consistencia son los de una castaña grande. También la ha definido como ovoidea o en forma de nuez. Sus dimensiones son 3 por 4 por 2, con ligeras variaciones a lo largo de los años. Y al describirla, debemos recordar que la próstata es un cono invertido, siendo piramidal con la base situada en la vejiga y el ápex hacia el vértice del diafragma urogenital. También tiene una cara anterior, una cara posterior y caras inferolaterales, de las cuales hablaremos a continuación. Bueno, la cara posterior es plana transversalmente, es convexa y está separada de la ampolla rectal por la fascia bilaminar de Tenovilliers. Esta cara se caracteriza porque presenta un surco en la línea media que se ensancha hacia la base de la glándula y divide en lóbulos derecho e izquierdo. Este surco finaliza en una escotadura a nivel craneal. Esta es la cara que se puede palpar en una exploración rectal. En cuanto a la cara anterior, pues es estrecha, es convexa, hay múltiples venas gruesas que separan esta cara de la pelvis, de la sínfisis del pubis. Este plexo se llama el plexo de Santorini. La distancia entre la cara anterior de la próstata y del pubis son aproximadamente 2 centímetros, pero este espacio puede variar. Se denomina el espacio virtual de Retzius. Esta cara está cubierta por tejido fibroso, entremezclado con las fibras caudales del músculo detrusor, que se engruesan sobre el ápex para formar los ligamentos puboprostáticos. En cuanto a las caras inferolaterales derecha e izquierda, pues están cubiertas por la parte anterior de los músculos elevadores del ano y están ligadas al elevador mediante el arco tendinoso de la fascia pélvica, denominado como línea alba. El músculo elevador de la próstata es la parte más anterior y medial de los músculos elevadores del ano. Estos rodean a la próstata para insertarse en el cuerpo perineal, es decir, el músculo de la próstata se inserta posteriormente en esta, formando un asa en forma de U. Y aquí podemos ver a los elevadores del ano de manera lateral. Bueno, la fascia de Nonvilliers, hay que recordar que durante el desarrollo peritoneal fetal temprano, el peritoneo se extiende inferiormente en forma de bolsa, alcanzando el lecho pélvico muscular y el cuerpo perineal. Esta bolsa desaparece, perdón, esta bolsa desaparece a medida que los órganos crecientes se levantan y levantan el revestimiento peritoneal, lo que da fusión a las dos partes anterior y posterior del mismo. Esta fusión de las dos capas constituye la fascia de Nonvilliers y el espacio que queda entre es el espacio de Proust. Es importante porque debido a que recubre la parte posterior de la próstata y la parte anterior del recto, evita la diseminación por contacto en dado caso que exista un cáncer prostático.
2 segunditos. Okay, perdón. Ok, vamos a hablar sobre las relaciones intrínsecas de la próstata. Bueno, la uretra prostática tiene su origen en el meato urinario, en el vértice del trígono vesical. Esta abertura tiene continuidad con la cresta uretral de la línea media posterior. La cresta uretral es una protuberancia localizada en el suelo de la uretra posterior y tiene una porción dilatada llamada verum montano. El utrículo prostático es una cavidad localizada en la porción media del verum montano, aproximadamente unos 6 milímetros de profundidad, y los orificios de los conductos eyaculadores están situados a la derecha e izquierda del verum montano. Bueno, los conductos eyaculadores son dos estructuras que forman parte de las vías espermáticas y están formadas por la unión del conducto deferente, que viene del epidídimo, y del conducto de la vesícula seminal. Y el seno prostático es una depresión localizada a la derecha y a la izquierda de la cresta uretral que alberga las aberturas de los conductos prostáticos y las glándulas uretrales. Bueno, también vamos a definir la celda prostática. Hay algunas estructuras, algunas formaciones fibrosas periprostáticas que se interponen entre la próstata y las estructuras vecinas. Estas mantienen a la glándula en un espacio restringido denominado celda prostática. Por adelante se encuentra el pubis y la lámina preprostática. Lateralmente están las láminas sacrorectogenitopubianas, que son dos láminas sagitales. Estas parten del sacro y van hacia la cara lateral, o sea, van por la cara lateral del recto hasta el pubis. En posterior está el septo recto vesical, superior están los ligamentos pubovesicales y la vejiga, y en inferior está la aponeurosis perineal media. En cuanto a qué está constituida la próstata, bueno, está dividida entre una estructura glandular y una estructura estromal. El 70% de la próstata está constituido por estructura glandular. Está organizada en acinos, revestido por una delgada capa de músculo liso y tejido estromal. Y el tejido estromal, pues es el otro 30%, da soporte a nervios, membranas basales y también pues da soporte y contracción durante la eyaculación. La próstata, según el autor, puede tener 2 o 3 cápsulas, una que es la verdadera y la otra es la falsa, y otros que la dividen en verdadera, falsa y quirúrgica. En sí, la verdadera es la cápsula, el estroma periférico realmente, ¿no? Constituye, pues tiene gran variabilidad porque pues en algunas zonas es muy delgada, como en la zona del ápex, y en la parte posterior es muy gruesa, de 2 a 3 milímetros. La cápsula falsa es también llamada la fascia periprostática, que es una fascia extraperitoneal. O sea, realmente presenta continuidad con otras fascias, por ejemplo, con la fascia de la vejiga, en la parte anterior, en los laterales con el arco tendinoso de la fascia pélvica, en la parte posterior la fascia de Denonvillers y en la inferior con la fascia superior del diafragma. Pero la más importante yo consideraría para la patología prostática es la cápsula quirúrgica, o también llamada falsa o patológica. Esta se compone de tejido prostático normal, que está comprimido contra la cápsula debido a un adenoma. Entonces, es decir, es la parte periférica comprimida debido a la zona de transición que la está empujando y pues forma este tejido que es la cápsula quirúrgica. En cuanto a las zonas prostáticas, se han dividido para una mejor diferenciación. Es el modelo zonal de McNeil. Tenemos una zona de transición, una zona central, una zona periférica y una zona fibrosa. Hay que recordar que en la zona transicional se da la mayoría de la hiperplasia, o sea, se da la hiperplasia prostática benigna, y en la zona periférica se pueden dar hasta el 75% de los cánceres. Vamos a hablar sobre cada una de ellas. Bueno, en cuanto a la zona de transición, pues es la porción más distal de la uretra prostática, tiene su origen en el seno urogenital, corresponde al 5-10% de toda la glándula. Dentro de ella se encuentra el drenaje glandular a nivel de la angulación uretral y sí puede haber cáncer de próstata en esta zona, puede corresponder a un 20-25%, pero su importancia recae que en esta zona aparece la hiperplasia prostática benigna. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos rápidos en cuanto a la zona de transición. Y tenemos un ultrasonido en escala de grises realizado con un transductor intracavitario. Podemos ver que es un corte axial, una próstata central, se ve ligeramente lobulada, heterogénea, de predominio becoica,
y podemos identificar la zona de transición un poquito más central y ligeramente más hipoecoica que el resto del parénquima, y las otras dos, y la otra es un ultrasonido en escala de grises, realizado con transductor intracavitario. Podemos ver un corte sagital, identificamos pues una próstata lobulada, heterogénea de predominio hipoecoica, y las zonas de transición que rodean a la uretra prostática. Un ejemplo pequeño de una resonancia magnética es una magnificación de una resonancia magnética potenciada en T2 en corte axial. Podemos identificar una próstata bilobulada y a la zona transicional hipointensa al resto del parénquima. En cuanto a la zona central, corresponde el 25% de la glándula. En ella se encuentra el trayecto de los conductos eyaculadores, tiene origen en el conducto de Wolf y ayuda al drenaje glandular a ambos lados del verum montanum. En esta aparece un pequeño porcentaje de cáncer de próstata, del 1 al 5%. La zona periférica es de gran relevancia, ocupa prácticamente toda la próstata, es el 70%, es la porción más posterior y lateral de la próstata, tiene un segmento accesible al tacto rectal, tiene un origen en el seno urogenital y también ayuda al drenaje glandular en el nivel de los senos prostáticos. En esta zona se da el 70 al 75% del cáncer prostático. Entonces, si tenemos que en esta zona podemos identificar el cáncer prostático y es accesible al tacto rectal, es una zona de gran importancia médica. Tenemos un ejemplo, es un ultrasonido en escala de grises realizado con transductor intracavitario. Podemos ver un corte axial, un corte sagital de una próstata central lobulada de predominio hipoecoica. Pero también aquí sí se pueden identificar un poquito mejor las zonas, la zona transicional y la zona periférica. Usualmente la zona periférica siempre la vamos a ver un poquito más ecogénica que la zona transicional y la zona central. Y tenemos un ejemplo de una resonancia magnética de potenciada en T2 en un corte axial y vemos una próstata bilobulada y vemos a la zona periférica más hiperintensa al resto del parénquima. Bueno, la zona anterior realmente se denomina como zona fibrosa. Esta carece de glándulas, realmente está en contacto con la cara anterior de la uretra preprostática y prostática, y sobre ella pasan las fibras de la capa externa del detrusor. Ok, tenemos dos ejemplos. Uno es un ultrasonido en una escala de grises realizado con transductor intracavitario. Podemos ver en un corte axial a una próstata central, lobulada, heterogénea, de predominio hipoecoica, pero en la zona más anterior podemos identificar una zona más hipoecoica, que es la zona fibrosa, que está hipoecoica en relación al resto del parénquima. Y en la siguiente es una resonancia magnética de un paciente que está potenciada en T2 en un corte axial, y pues identificamos a una próstata bilobulada y la zona anterior la consideramos la zona fibrosa, la más hipointensa al resto de las otras zonas. Bueno, en cuanto a su división, nos va a servir para poder describir en dónde se encuentran lesiones o si hay un aumento de tamaño en la glándula. En sí, vamos a hacer dos cortes. Bueno, primero dos cortes, uno en la línea media y otro para dividir anterior y posterior. En casi todas en la base, en la parte media y en el ápex de la glándula se van a identificar zonas, por ejemplo, anteriores, la transicional anterior, transicional posterior, las centrales derecha e izquierda, la periférica, zona periférica anterior y posterior, y hacia la zona media ya nos identifica la zona central, hacia la parte media nos identifica la zona central, y en el ápex se puede ver cómo disminuye el tamaño de la zona fibrosa. Bueno, vamos a hablar sobre algunas estructuras que acompañan o se pueden ver durante el ultrasonido de la vesícula. Por ejemplo, las vesículas de la próstata, por ejemplo, las vesículas seminales, que están localizadas por encima de la base de la próstata. Estas confluyen, como ya hemos mencionado, con los conductos deferentes para formar los conductos eyaculadores. En caso de, o sea, su invasión, en caso de un cáncer de próstata, constituye un marcador de severidad. Y pues aquí tenemos dos ejemplos. Son dos magnificaciones de ultrasonidos en escala de grises realizados con transductores convexos. Podemos ver las que están en corte axial, identificamos unas imágenes hipoecoicas bien definidas que corresponden a las vesículas seminales. Otras estructuras de importancia pues son el paquete neurovascular, que son dos pedículos neurovasculares por cada lado, localizados en la cara posterolateral. Tenemos en este ejemplo una resonancia magnética potenciada en T2,
en un corte axial y podemos observar a una próstata bilobulada, una zona periférica un poco más hiperintensa que el resto de las otras zonas y hacia la zona posterolateral de ambos lados, derecho o izquierdo, podemos ver señaladas con las puntas de flecha negras el plexo negro vascular. Bueno, en cuanto a la vascularización, vamos a empezar que todas las arterias, pues venimos de la aorta abdominal, vamos a las ilíacas, a la ilíaca interna, y de la ilíaca interna vamos a tener 3 arterias principales que van a dar drenaje hacia la próstata, como son la pudenda interna, la rectal media y la vesical inferior. Ay, perdón. Y sin embargo, se ha comentado por diversos autores que el aporte sanguíneo principal de la próstata viene de la arteria vesical inferior. Una rama de esta va lateralmente y se divide en la rama periférica, que irriga la mayor parte del parénquima, y en una rama central que irriga la uretra y los tejidos periuretrales. Es de importancia el drenaje venoso de la próstata. Pues en primero empieza en la Empieza en la vena peniana dorsal profunda y drena también las venas de la base de la vejiga hacia el plexo venoso prostático, que se encuentra entre la cápsula falsa y la cápsula verdadera. Este deriva a su vez hacia el tronco genito-vesical, que tiene drenaje a las venas hipogástricas, y de esta manera llega a las venas ilíacas internas, que reciben la mayor parte de la sangre. Además, el plexo venoso prostático se continúa de manera superior con el plexo venoso vesical y posterior con el plexo venoso extradural de Watson. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque comenta que el plexo prostático y el plexo de Watson carecen de válvulas, entonces la sangre fluye por presión externa y puede existir un flujo retrógrado. Entonces, esto supone que es el responsable de la distribución de las metástasis, pues en cráneo, en la columna, en la cintura escapular y en la cintura pélvica. En cuanto al drenaje linfático, pues existe un plexo periprostático que produce vasos linfáticos que acompañan a las venas vesicoprostáticas. De esta manera llegan hacia los ganglios linfáticos internos. Y pues los vasos linfáticos que ya hemos mencionado también llegan a los vasos presacros y a los ganglios linfáticos externos. Y pues el autor Hinman describe que los principales puntos de drenaje linfático de la próstata son los ganglios obturador y los ganglios ilíacos externos. Esto nos va a servir para poder definir, en caso de una metástasis, si tiene distancia, o sea, si es a distancia o regional, según la pelvis verdadera. Y en cuanto a la inervación, podemos hablar sobre el sistema simpático y el parasimpático. En cuanto al nervio simpático preganglionar, que pues inerva los músculos de las vesículas seminales, de los conductos eyaculadores y de la próstata, nacen los niveles L1 y L2, o también puedes llegar a L3, y estas fibras se unen, o sea, las fibras postganglionares nacen en los plexos pélvicos o preaórticos. El sistema simpático nos va a servir porque produce contracción del músculo liso y expulsión del semen. En cuanto a las fibras parasimpáticas, de los niveles S2 y S3 de la espina sacra, se unen en sinapsis con los ganglios pélvicos y periprostáticos. El sistema parasimpático va a servir porque dilata los vasos sanguíneos y estimula la secreción de las glándulas. Bueno, en cuanto a los métodos de imagen para valorar la próstata, tenemos el ultrasonido, la tomografía y a la resonancia. El más utilizado es el ultrasonido porque nos ayuda a determinar la forma de la próstata, el tamaño y peso, la evaluación en la simetría y asimetría en cuanto a la forma de la próstata. Podemos identificar si existen lesiones dentro de la glándula, si son una o más lesiones, podemos determinar los límites de esta lesión y también el foco afectado, así como la zona de la glándula afectada. ¿Por qué es bastante común? Pues porque es muy accesible. Dentro del ultrasonido destaca el estudio transabdominal porque es cómodo, es tolerable para el paciente, es rápido y tiene un bajo coste. En este método de estudios, pues se va a determinar el volumen prostático, el volumen vesical, podemos evaluar el residuo miccional y también la protrusión prostática vesical. El paciente no precisa una preparación previa, salvo
Una represión vesical mayor a 150 cc, entonces es o sea, de preferencia que esté entre 100 y 200 para que el paciente esté cómodo durante la exploración. Y pues tenemos un ejemplo de un ultrasonido en escala de grises realizado con transductor convexo dirigido hacia la pelvis. Podemos ver que hay un corte longitudinal y un corte transversal dirigidos hacia la próstata, y podemos identificar una próstata central, lobulada, heterogénea, pero de predominio hipoecoico, con un volumen de 58 cc. ¿Cuándo vamos a realizar el ultrasonido transrectal o endocavitario? Cuando la visualización por la vía abdominal es mala, por condiciones anatómicas del paciente, porque el tacto rectal fue muy dudoso o porque el antígeno prostático está elevado, mayor a 4, usualmente comentan los autores. Pero hay que recordar que los pacientes mayores a 70 años pues, pueden tener valores más elevados que el que acabamos de mencionar. Otras indicaciones son para guía para biopsia, en seguimiento en pacientes con tratamiento de cáncer de próstata, en dado caso que ya tengamos un diagnóstico de crecimiento prostático, signos o síntomas de MES o signos y síntomas de prostatitis. Ok, tenemos otros ejemplos. Para empezar el estudio intracavitario necesitamos que el paciente se ponga en decúbito lateral, de preferencia izquierdo, se procede a un tacto rectal cuidadoso y luego ya procede la inserción del transductor. La primera imagen es un ultrasonido en escala de grises realizado con transductor intracavitario y podemos ver que es un corte axial, podemos identificar a la próstata central, lobulada, podemos ver que lo que define la glándula interna y la glándula externa por la zona transicional y la zona periférica. También podemos ver las vesículas seminales. Y en las siguientes dos imágenes tenemos que son de corte axial y longitudinal, donde de nuevo podemos ver las zonas prostáticas, pero en el corte sagital, y podemos ver al conducto, a los conductos eyaculatorios, las vesículas seminales y el paquete neurovascular. Aquí tenemos otros ejemplos. Usualmente en la ecografía transrectal, al igual que en la ecografía transabdominal, podemos identificar que la zona central y periférica tienen un aspecto más homogéneo y ecogénico, mientras que la zona de transición es más como que heterogénea y un poco más hipoecoica. Bueno, tenemos un ultrasonido en escala de grises realizado con transductor intracavitario de un paciente de 66 años. Podemos ver cortes axiales de una próstata central y podemos identificar a las vesículas seminales como estructuras alongadas, septadas, a la porción distal de los conductos deferentes, vamos a ver la otra, ¿no? Y indicados con la flecha, y la zona central, la zona transicional y la zona periférica, que están separadas por la cápsula quirúrgica. Bueno, tenemos otros dos ejemplos que son de un ultrasonido en escala de grises realizado con transductor intracavitario. Podemos ver en corte transversal y longitudinal a la próstata central, lobulada, heterogénea, pero de predominio hipoecoica, con un volumen de 20 cc. Y de características normales también podemos ver que la zona periférica es un poco más ecogénica que el resto de las otras zonas. En cuanto a la tomografía, pues no es la modalidad preferida para evaluar la próstata, porque pues usualmente siempre se ve muy homogénea. En cuanto a sus densidades, la zona central es un poquito más hiperdensa, de 40 a 60 watts, y la zona periférica es un poquito más hipodensa, de 10 a 25 watts. Pero la tomografía es útil para la estratificación ganglionar y metastásica. Aquí tenemos un ejemplo de una tomografía de abdomen y pelvis en corte axial con ventana para tejidos blandos. Podemos observar la próstata central, de predominio hipodenso, es un tamaño habitual, o sea, no tenemos la medida en esta imagen, pero podemos ver que tiene adecuada relación con la grasa adyacente y adecuada interfase con el recto, en relación a una próstata normal. Bueno, las calcificaciones prostáticas son hallazgos radiológicos relativamente frecuentes, o sea, encontrados frecuentemente en la tomografía y aumentan con la edad por encima de los 40 años. Estos pueden asociarse a procesos patológicos como hiperplasia prostática, a infecciones y anomalías metabólicas.
Y las calcificaciones de la próstata se observan comúnmente entre la zona de transición y la zona periférica. Aquí tenemos dos imágenes, son de una tomografía de abdomen y pelvis en corte axial y una reconstrucción coronal en ventana para tejidos blandos. Podemos observar a la próstata central, heterogénea, de predominio hipodenso, con algunas calcificaciones gruesas en su interior. Y se observa también de localización cortical, en polo inferior, una imagen redondeada, bien definida, hipodensa en relación a un prólex terrenal. Bueno, la resonancia magnética es la modalidad de imagen preferida para evaluar la próstata, porque tiene muchas ventajas en comparación con sus inconvenientes. Vamos a utilizar, de preferencia T2 para evaluarla. T1 usualmente sí se puede valorar, pero es una intensidad de señal homogénea y nos puede servir para la detección de hemorragias secundarias a una biopsia, o sea, lo podemos identificar como zonas hiperintensas, o también para detectar ganglios y lesiones óseas. Usualmente en T1 la valoramos en un corte axial. Sin embargo, en T2, a diferencia de otros órganos, la próstata se evalúa anatómicamente en esta secuencia y se debe evaluar en los tres planos. El estroma fibromuscular anterior se va a ver hipointenso, tanto en T1 como en T2. La zona periférica es hiperintensa en comparación con las demás zonas. La grasa central y la zona central y la zona transicional son hipointensas si las comparamos con la zona periférica. La cápsula es así, es hipointensa, y la uretra pues se va a ver siempre hipointensa. Otras secuencias que podemos pedir para evaluar la próstata es T1 con contraste, saturación, o sea, T2 con saturación grasa, secuencias ponderadas en difusión, con su mapa DC, entre otras. Y para hacer un estudio óptimo de la próstata, se requieren equipos mayores a 1.5 teslas. Si se va a utilizar un equipo de 1.5, necesitamos la utilización de una bobina o bolsa endorrectal, pero es bastante incómoda y dificulta la exploración. En equipos de 3 teslas, pues se puede no utilizar. Y para realizar este estudio, pues sí requiere preparación del paciente, se requiere una dieta blanda de 24 a 48 horas antes, un enema evacuador y también asegurarnos que han pasado entre 8 a 10 semanas entre la última toma de biopsia para disminuir el riesgo de una mala interpretación por cambios hemorrágicos o fibróticos. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de magnificaciones de resonancia magnética de un paciente de 61 años. Está potenciada en T2 y también tiene la bobina o la bolsa endorrectal. Esta próstata nos comentaba el pie de página que tenía un volumen de 20 cc. En la vista sagital podemos identificar la zona central, una zona periférica un poco más hiperintensa, y también podemos ver el conducto eyaculador, una zona fibromuscular anterior, y la uretra está remarcada con estos puntos. El siguiente corte es un corte axial a nivel superior al verum montanum. Y se puede identificar que la zona de transición está un poco más hipointensa en comparación con la zona periférica. El siguiente corte es a nivel del verum montanum y podemos identificar de nuevo solo la zona periférica hiperintensa en comparación con el verum. Bueno, aquí tenemos otras imágenes, son de potenciadas en T2, en corte axial, coronal y sagital. Identificamos una próstata bilobulada, la zona periférica está hiperintensa en comparación con las otras zonas, conserva el grosor de su cápsula en relación a una próstata normal. En cuanto al estudio decía que no había problema si el paciente tenía llena o no la vejiga. Bueno, vamos a empezar con la hiperplasia prostática benigna. 2 segunditos. Ok, como definición, pues tenemos que es el crecimiento macroscópico histológico documentable de los tejidos glandulares prostáticos, tejidos estromales o de ambos, y puede estar asociado o no a síntomas urinarios o de obstrucción. Se puede encontrar en 4% de los pacientes de 40 años, en 90% de los pacientes con 80 años, y causa la muerte de 30 entre 100,000 habitantes. Entonces, alta mortalidad no tiene, pero sí implica un mayor gasto sanitario porque el 50% de los pacientes presentan sintomatología de moderada a severa. Bueno, en cuanto a la etiología, no está bien definida. Hay una teoría hormonal que dice que
pues se debe a la disminución de la relación entre testosterona y estrógenos, y también hay una teoría estromal que se debe al desequilibrio entre la proliferación y la apoptosis de las células prostáticas. Y pues también hay factores de riesgo, la raza, como las personas asiáticas, las personas de raza negra, la historia familiar de hiperplasia prostática, el síndrome metabólico, o sea, enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión, la dieta que lleva el paciente, si tiene testículos funcionales o hiperfuncionales, y también lo que más influye es la edad, ya que pues el RUMAC nos comenta que a partir de los 50 años la próstata duplicará su tamaño cada 10 años. Entonces, pues nos imaginaremos. En cuanto a la sintomatología, podemos definir que hay síntomas obstructivos y síntomas irritativos. Los síntomas obstructivos son el retraso en el inicio de la micción, disminución del calibre y la fuerza del chorro, un goteo postmiccional o una retención urinaria. También comentan que hay incontinencia por rebosamiento. En cuanto a los síntomas irritativos, podemos definir a la poliquiuria, a la nicturia, a la incontinencia por urgencia y también el dolor suprapúbico. Todos estos síntomas los vamos a definir como prostatismo. En cuanto al diagnóstico de la hiperplasia prostática, lo primero es una historia clínica completa. Se puede proceder a la exploración física por el tacto rectal. En algunos casos se pide urocultivo para ver si hay patologías asociadas y se solicita también el antígeno prostático específico. Ya habíamos mencionado que depende de la edad, son los valores que podemos esperar. Sin embargo, entre menor a 4, pues un valor normal, entre 4 y 10, pues es una zona gris entre los pacientes que tienen hiperplasia y entre los que tienen cáncer prostático. Sin embargo, mayor a 10, pues ya es indicativo de que en un 50% puede ser cáncer de próstata. Nosotros podemos valorar la hiperplasia prostática igual mediante ultrasonido, tomografía, muy poquito, y resonancia. Vamos a hablar sobre el ultrasonido en hiperplasia prostática benigna. Pues el aspecto ecográfico de la hiperplasia es muy variado y depende del cambio histopatológico. Para esto, en 1931, Randall propuso una clasificación macroscópica de la hiperplasia prostática basada en observaciones post-mortem y se han relacionado estos hallazgos con los posibles hallazgos ultrasonográficos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando hagamos un ultrasonido prostático? Podemos ver que el aspecto típico de la hiperplasia es un aumento de la glándula interna que permanece relativamente hipoecoica respecto a la zona periférica. Es frecuente que pues, haya falta de homogeneidad, o sea, que se puede encontrar mixta, y que la zona de transición pueda presentar nódulos. Puede tener nódulos que son hipointensos, hipoecoicos, isoecoicos o hiperecoicos, ya que estos nódulos pueden ser fibroblásticos, fibromusculares o musculares. También otras cosas que podemos encontrar en una hiperplasia son las calcificaciones y quistes degenerativos. La gran mayoría de estos hallazgos van a estar en la zona de transición. También se ha propuesto la clasificación de Rifkin para valorar el grado de crecimiento prostático. La vamos a definir en grado 1 si su volumen es de 20 a 29 cc, de 2 de 30 a 49 cc, de 3 de 50 a 80 y pues mayores a 80 sería un grado 4. Bueno, vamos a ver sobre algunos hallazgos que podemos encontrar en una hiperplasia prostática. Tenemos este ejemplo de un ultrasonido en escala de grises realizado con transductor endocavitario, donde podemos identificar un aumento prostático a expensas de la zona de transición, ligeramente más hipoecoica que la zona periférica. Los asteriscos nos señalan la cápsula quirúrgica y también podemos ver grandes calcificaciones. Hay que recordar que estas calcificaciones se observan comúnmente entre la zona de transición y la zona periférica y los vamos a identificar como focos brillantes ecogénicos. Tenemos un ejemplo de un transductor en escala de grises realizado con un ultrasonido en escala de grises realizado con transductor endocavitario, en donde podemos identificar una próstata homogénea, bueno, no tan homogénea, pero sí hipoecoica, con una lesión ovalada, bien definida, isoecogénica al parénquima, y que tras aplicación Doppler y Doppler color podemos ver que tiene una naturaleza sólida que está en relación a un nódulo fibroso en la hiperplasia prostática benigna. Como les dije, los nódulos pueden ser isoecoicos, hipoecoicos o hiperecoicos, depende de que estén compuestos, y también su importancia de ubicarlos en la zona transicional. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos sobre los grados de crecimiento prostático.
Tenemos un ultrasonido en escala de grises, realizado con transductor convexo, dirigido hacia la pelvis. Podemos ver un corte longitudinal y un corte transversal de la próstata, que está central, lobulada, heterogénea, de predominio hipoecoico, con un volumen de 27 cc en relación a una hipertrofia prostática benigna grado 1. El siguiente ejemplo es un ultrasonido en escala de grises, realizado con transductor intracavitario. Podemos ver en corte longitudinal y corte transversal a la próstata central, heterogénea de predominio hipoecoica, con un volumen de 41 cc, esto en relación a un crecimiento prostático grado 2. Bueno, antes de pasar al siguiente grado, mientras más crece la vesícula, podemos ver que en algunos casos es más grande su índice de protusión prostática. ¿Qué es el índice de protusión? Es la distancia entre el punto medio del lóbulo y el cuello de la vejiga en un plano sagital. O sea, esta medida lo vamos a tomar siempre en un plano sagital. Se ha visto que la protusión prostática es un predictor, es un predictor de una obstrucción de la orina por la vejiga. Entonces se han propuesto los siguientes grados para definirlo. El grado 1 es si mide menor a 5 milímetros, grado 2 entre 5 y 10 y grado 3 mayor a 10 milímetros. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues se trazan dos líneas de protusión transversa y se mide la distancia que hay entre ellas, que esta sería la protusión vertical. Esta protusión vertical es la medida que vamos a tomar para clasificarla en grados. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un ultrasonido en escala de grises realizado con transductor convexo dirigido hacia la pelvis. Podemos ver un corte longitudinal, una próstata heterogénea pero de predominio hipoecoica, con un volumen, nosotros sabíamos que era de 53 y produce una impronta vesical, o sea, con un índice de producción prostática de 14 milímetros, lo que corresponde a una clasificación de Rifkin grado 3 y a una impronta, un grado de índice de protusión también de grado 3. Ok, tenemos un siguiente ejemplo, que es un ultrasonido en escala de grises, realizado con transductor convexo, dirigido hacia la pelvis. Podemos ver en corte transversal y longitudinal una próstata central, lobulada, heterogénea, de predominio hipoecoica, con un volumen prostático de 94. Este pues está en relación a un crecimiento grado 4. Y hay que recordar que el tamaño de la próstata, como les dije, el tamaño de la próstata no está relacionado a la obstrucción urinaria, sino como la protusión. Entonces, hay que también valorar la orina residual al realizar el estudio, o en dado caso que lo indiquen. Una retención del más del 10% en pacientes sin síntomas o una retención de más del 15% en pacientes con diagnóstico de hiperplasia prostática se considera como significativa. Algunos autores igual manejan que un volumen mayor a 100 cc de retención también es significativo. Entonces tenemos unos ejemplos. Un ultrasonido en escala de grises, realizado con transductor convexo dirigido hacia la pelvis. Podemos ver en corte longitudinal y corte transversal a una vejiga urinaria distendida y ecolúcida, sin litos en su interior, de pared delgada y asociada a una hipertrofia prostática benigna. Las siguientes dos imágenes son igual realizadas con un transductor convexo dirigido hacia la pelvis y podemos ver que está en corte transversal y corte sagital a una vejiga urinaria escasamente distendida, que pues en lo valorable no hay litos en su interior, que está relacionada a una hipertrofia prostática benigna con un volumen residual de 34 y con este tendríamos que sacar su proporción en cuanto al volumen inicial. Bueno, ya les había comentado que la tomografía no es el estudio de elección, pero pues no podemos obviar ciertos hallazgos como un crecimiento prostático al medirla, ¿no? Pues las mediciones usuales de la próstata y calculando su volumen. Tenemos un ejemplo aquí, que es una tomografía de abdomen y pelvis en corte axial con ventana para tejidos blandos. Podemos observar una próstata central, de predominio hipodenso, y podemos ver que se encuentra aumentada de tamaño, es un crecimiento simétrico, sin embargo, sí podemos ver que hay un poquito de extracción de la grasa periférica, y esto corresponde a una hipertrofia prostática benigna.
Ahora, la resonancia magnética en la hipertrofia prostática, pues igual es el estudio de elección para valorar la próstata. Hay que recordar que en T2 se valoran casi todo de la próstata. ¿Y qué podríamos agregar sobre lo que ya hemos comentado de la resonancia magnética? Pues en la hipertrofia prostática podemos encontrar nódulos y estos en la resonancia pueden ser hipo, iso o hiperintensos en las imágenes potenciadas en T2, de nuevo, según la proporción de tejido glandular o estromal que tengan. Si muestran una alta intensidad de señal, se debe que hay elementos glandulares hiperplásicos, o sea que están llenos de secreción. Estos nódulos no parecen cáncer si se encuentran en la zona transicional, pero hay nódulos de la hiperplasia prostática benigna que son mixtos y estromales y pueden tener una baja intensidad de señal en T2 debido a que están compuestos por pues elementos escleróticos, fibrosos, y pues sí podrían imitar a un cáncer en una zona transicional. También para la valoración y un informe completo de la próstata existe un esquema estructurado que es el PIRATS. Y pues en este se describe una combinación de los hallazgos en diversas secuencias como son T2, de difusión, realce dinámico, y pues cada lesión debe puntuarse del 1 al 5 y también depende de la zona en la que se encuentre. De esta manera se puede definir si existe una probabilidad de cáncer prostático. Este tema se verá más a fondo mañana. Bueno, aquí tenemos una resonancia magnética ponderada en T2 con supresión grasa, y está en un corte axial, en donde esta topografía de próstata la podemos ver bilobulada, es heterogénea, de predominio intenso. Se observa un crecimiento simétrico de la glándula prostática en relación a una hiperplasia prostática benigna. Usualmente el PIRATS de la hiperplasia prostática es un PIRATS 2. Aquí tenemos otras figuras, otras imágenes que son magnificaciones de resonancias magnéticas. Las imágenes A, D y E están ponderadas en T2 con supresión grasa y podemos identificar una próstata bilobulada, heterogénea, con un crecimiento simétrico. Las flechas rojas nos van a indicar una zona de baja intensidad que corresponde a la zona transicional. Este signo es el signo del bigote, que es muy sugestivo de una hiperplasia prostática benigna. Las imágenes B y C corresponden a una secuencia en difusión y a su mapa ADC. La zona que presenta restricción de señal es la zona central, pero pues es un hallazgo normal en la hiperplasia prostática benigna. En cuanto a, para definir igual los tipos de hiperplasia prostática benigna, habíamos mencionado que existe una descripción según el tipo o dónde se encuentra el crecimiento, y podemos ver que el tipo 1 es un crecimiento de la zona transicional de manera bilateral, el tipo 2 es retrouretral, el tipo 3 es un crecimiento bilateral de la zona transicional y sumado a un crecimiento retrouretral. El 4, si encontramos adenomas solitarios o múltiples o pedunculados. El 5 es un adenoma pedunculado con crecimiento bilateral de la zona transicional o de la retrouretral. El tipo 6 dice hay un crecimiento subtrigonal o ectópico. Y 7 puede ser cualquier otra combinación entre estas. Vamos a ver unos ejemplos. Ok, tenemos el tipo 1 y el tipo 2. Los primeros dos son una resonancia magnética ponderada en T2 con supresión grasa. Tenemos la bobina endorrectal y tenemos un corte sagital y un corte axial. Podemos ver una próstata, la cual es bilobulada. ¿Qué pasó? No. ¿Pueden silenciar un poquito el micrófono? Gracias. A ver, le voy a silenciar tantito, doctora. Perdón. Ya. Tenemos las primeras dos imágenes, como decía, dirigida hacia la próstata. Podemos ver que es bilobulada, está heterogénea. Se observa crecimiento prostático de la zona de transición
Y esta zona se identifica un poquito más hipointensa en comparación con el resto del parénquima, por ejemplo, si la comparamos con la zona prostática. Y esto es un tipo 1. Y las siguientes dos imágenes corresponden a una resonancia magnética ponderada en T2 con supresión grasa, igual con la bobina endorrectal, donde podemos identificar una próstata, la cual es bilobulada, heterogénea, con un crecimiento prostático en el lóbulo retrouretral en relación a un tipo 2. Y tenemos el tipo 3 y el tipo 4. Tenemos dos magnificaciones de resonancia magnética ponderadas en T2 con supresión grasa, en donde hacia topografía de próstata la podemos identificar bilobulada, heterogénea, y se encuentra un crecimiento de la zona de transición de manera bilateral, pero también del lóbulo retrouretral. Podemos ver que la zona periférica es un poquito más hiperintensa que la zona transicional y el lóbulo retrouretral bastante que impronta la vejiga. La siguiente imagen es un acercamiento de una resonancia magnética ponderada en T2 con supresión grasa en un corte, este era un corte sagital, la cual podemos identificar imágenes de morfología redondeada, hipointensas en la zona de transición en relación a adenomas polipoides. Esto es una hiperplasia prostática benigna tipo 4. La tipo 5 y la tipo 6, podemos ver que estas dos imágenes son magnificaciones de una resonancia magnética ponderada en T2 con supresión grasa en corte axial y sagital. Podemos ver que se encuentra una próstata bilobulada y también identificamos unas imágenes de morfología redondeada hipointensas en relación al resto del parénquima de la glándula y corresponden a adenomas polipoides pedunculados que corresponden a un tipo 5 de hiperplasia prostática. Y el último tipo es un ejemplo de una magnificación de una resonancia magnética ponderada en T2 con supresión grasa y podemos ver un corte sagital. Sí, es un corte sagital. Podemos ver a una próstata con crecimiento prostático de la zona periférica y también una imagen hiperintensa, redondeada, bien definida, que corresponde a un adenoma subtrigonal ectópico. Este sería un tipo 6. Y pues bueno, intenté que la clase fuera bastante amena, que se vieran todos los temas y pues damos pie a los comentarios del resto de la clase. Muy bien, doctora. ¿Alguien quiere iniciar con alguna observación? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Ay.